Buenos días, jóvenes. Espero que se encuentren muy bien, que hayan descansado el fin de semana. Les comento que hoy vamos a iniciar con un tema muy importante, que, que este tema tiene relación con la química. Entonces, el título de hoy es Teorías atómicas. Les voy a comentar un poco acerca de esto. En la antigua Grecia había muchos filósofos, muchos científicos con pensamientos y a base de observación muy interesantes. Habían dado soluciones a muchos problemas físicos, a muchos problemas químicos, a muchos problemas matemáticos, pero todos ellos tenían una gran duda, tenían un gran debate eterno. No se ponían de acuerdo en lo siguiente. Los filósofos de la antigua Grecia discutían bastante sobre la posibilidad de que un trozo de materia se pudiera dividir muchas veces. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si ellos tomaban un pedazo de madera, lo dividían a la mitad, luego a la mitad, luego a la mitad, llegaban a un punto tan pequeño donde ya no ellos en las capacidades y en los recursos que tenían en el momento ya no lo podían dividir, pero sabían que se podían dividir, pero ellos realmente no lograron formular una teoría o demostrar algún pensamiento o teoría que solventara este gran debate. Pero lo que sí hicieron fue que gracias a sus estudios, observaciones, pensamientos y planteamientos, se llegó a que otros científicos, como por ejemplo Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr, pudieran establecer todo eso como los modelos atómicos. Y aquí es donde empieza lo interesante, porque cada uno de estos científicos, cada uno de estos personajes importantes de la historia fue haciendo un nuevo aporte, cada vez más específico, cada vez más comprensible y sobre todo que no quedaba únicamente en teoría, sino que de una u otra forma lo lograban demostrar o lograban que su teoría fuera considerada aceptable, fuera aceptada por la comunidad científica. Entonces, para esto vamos a iniciar con el modelo atómico de John Dalton. Todos los modelos atómicos tienen su propia característica, ¿sí? La representación del modelo atómico de John Dalton era como el que tenemos acá, el de una esfera de color azul, una esfera sólida. Entonces vamos a ver. Una de las características de este modelo de John Dalton era que él pensaba que toda la materia estaba compuesta de átomos indivisibles e indestructibles. También que todos los átomos son idénticos y la combinación de otros elementos. Muy bien. Ahora, ¿cuál era el postulado principal en esta teoría atómica de John Dalton? Él decía que, o el modelo de John Dalton trataba de que era una esfera sólida, indivisible e indestructible. Por casi 100 años la comunidad científica aceptó esta teoría. Imagínense, chicos. Imagínense, 100 años duró esta teoría hasta que llegó John Thomson. Y vino John Thomson y dijo, bueno, alto acá, que John Dalton tenía mucha razón, pero tiempo. El modelo atómico no es así, el átomo no es así. Entonces vino John Thomson y dijo, bueno, la forma en que yo tengo de representar el átomo es este. Y a este modelo se le llamó o se le conoció como pudín de pasas. ¿Por qué? Porque ellos ya sabían que el átomo tenía energía positiva y energía negativa. Pero John Thomson dijo que la mayoría de su concentración en el átomo eran con cargas positivas. Es de aquí que en esta representación ilustrativa podemos ver que hay un signo positivo en el fondo que cubre todo el átomo y pequeñas cargas negativas incrustados a los que les vamos a llamar electrones. Entonces por eso se le atribuyó el nombre de pudín de pasas, porque tenía una percepción de ese tipo. ¿Y qué decía? Decía lo siguiente. Al ser tan pequeña la masa de los electrones, el físico inglés J. J. Thomson propuso en 1904 que la mayor parte de la masa del átomo correspondería a la carga positiva. Entonces, esto era lo que se basaba principalmente en el modelo atómico de John Thomson. Hasta que vino
el experimento de Rutherford. ¿Sí? El experimento de Rutherford. ¿Qué fue el experimento de Rutherford? El experimento de Rutherford consistió en que él hizo una placa rodeada o en que sus bordes estaban hechos por oro, y él en esta esquina izquierda que se mira puso un proyector de partículas, una fuente de partículas positivas. Y él decía, bueno, si no hay nada ahí, las partículas deberían de atravesar sin ningún problema. Pero ¿qué observó él? Esto que nosotros vemos aquí en forma de anillo, que estaba constituido por oro, al igual que una placa que tiene oro, era un detector de partículas. Entonces, ¿qué observó él? Que no todas las partículas atravesaban la plancha de oro. Entonces, unas rebotaban y otras se desviaban. Entonces él dijo, pero ¿qué está sucediendo acá? Si las partículas no atraviesan al 100% la placa de oro, algo debe estar pasando. Entonces vino él y dijo lo siguiente. El átomo posee un núcleo central pequeño con carga eléctrica positiva que tiene casi toda la masa del átomo. Entonces él descubrió que todos los átomos tenían un núcleo, que era la parte sólida donde se concentraba la mayor parte de la masa del átomo. Y era por ese motivo que en sus experimentos las partículas, unas atravesaban, otras rebotaban y otras se desviaban. Pero aparte de eso, él hizo una representación totalmente distinta del átomo, porque si ustedes pueden ver esta representación es muy diferente. Y dice lo siguiente: Rutherford representó el átomo en un sistema planetario de electrones girando alrededor del núcleo atómico, pesado y con carga eléctrica positiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que él descubrió que en el centro del átomo había alguna masa donde se concentraba la mayor masa, que se llamó núcleo, y lo que giraba alrededor de ellos eran las cargas negativas, que nosotros conocemos como electrones. Entonces fue algo muy interesante. Después de esto, nosotros ya vino Niels Bohr y hizo otra deducción importante, que vino y él dijo lo siguiente. Niels Bohr realizó una serie de estudios de los que dedujo que los electrones de la corteza giran alrededor del núcleo, describiendo solo determinadas órbitas circulares. Entonces él dijo lo siguiente: en el átomo, los electrones se organizan en capas y en cada capa tendrán una cierta energía, llenando siempre las capas inferiores y después las superiores. Bohr describió el átomo de hidrógeno con un protón en el núcleo y girando a su alrededor un electrón, que es precisamente la representación que tenemos acá. Esta es la representación del átomo de hidrógeno, donde en el núcleo tenemos una carga positiva y en la capa más cercana tenemos un electrón. Entonces Niels Bohr decía que los electrones estaban organizados por capas y que no en la misma capa no había la misma cantidad de electrones. Entonces él ya fue más específico en la organización de los electrones, ¿sí? Rutherford decía que se movían en formas de orbitales, pero Niels Bohr dijo, no, se mueven en forma de orbitales, pero tienen una clasificación u un ordenamiento por capas. Niels Bohr sentó las bases de la mecánica cuántica, algo muy avanzado para su época y que ahora tiene muchas repercusiones en la tecnología, en la medicina, robótica, etc. Y bien, para concluir un poco, tenemos el modelo atómico actual. ¿Qué nos dice el modelo atómico actual? Si se dan cuenta, ya es un modelo más a detalle, representativamente, ya nos da otra percepción de lo que está formado el núcleo, ya no solo miramos el núcleo como una esfera o algo que solo está ahí, sino que aquí ya tiene más detalles, igual en sus órbitas de los electrones. Entonces vamos a ver qué dice. Luego de que Louis Victor de Broglie propuso la naturaleza ondulatoria de la materia en 1924, la cual fue generalizada por Erwin Schrödinger en 1926, se actualizó nuevamente el modelo del átomo, que es este, y dijo lo siguiente: el modelo de Schrödinger se abandona la concepción de los electrones como esferas diminutas, o sea que se dejó de creer que los electrones tenían ese comportamiento.
con carga que giran en torno al núcleo, que es una extrapolación de la experiencia a nivel macroscópico hacia las diminutas dimensiones del átomo. En vez de esto, Schrödinger describe a los electrones por medio de una función de onda, el cuadro del cual representa la probabilidad de presencia en una región delimitada del espacio. Entonces, por eso dicen que el electrón tiene la capacidad o tiene las características o el comportamiento de una onda y de una partícula. Es un concepto, onda, pero eso trascendió. El comportamiento de ondas dio una percepción completa al modelo atómico. Y después de todo eso, se definió lo siguiente. Se estableció lo siguiente, que en el átomo habían electrones, que son cargas negativas, protones, que son cargas positivas, y neutrones. ¿Y qué decimos lo siguiente? El átomo es la unidad básica de un elemento que puede intervenir en una combinación química. Está formado por partículas muy pequeñas llamadas partículas subatómicas, que precisamente las partículas subatómicas son el electrón, el protón y el neutrón, ¿sí? Acá tenemos 4 postulados de la teoría atómica moderna, que dice: toda la materia está hecha de átomos que no pueden ser destruidos ni creados. Los átomos están hechos de electrones, protones y neutrones. No es indivisible, pero sí es la partícula más pequeña que toma parte en las reacciones químicas. Los átomos de un elemento pueden tener masas variables y a eso se les llaman isótopos. Los átomos de diferentes elementos pueden tener el mismo número de masa y se llaman isobaras. Y así es como conocemos y la comunidad científica acepta el modelo atómico actual. Chicos, espero que esta clase haya sido muy enriquecedora para ustedes y que los motive a investigar, que los motive a pensar cómo pueden relacionar toda esta información, todo este comportamiento de la materia con situaciones de su vida cotidiana, porque las relaciones hay infinitas. Que tengan excelente tarde, chicos, cuídense bastante y nos seguimos viendo.